Mi novio y yo llevamos 5 años juntos, pero él lleva enamorado de mí como 12 o 13 años. Él era 2 años menor que yo y un poco malo, mientras que yo era la chica popular, en clases de honor. Ni siquiera sabía que existía hasta que lo conocí en el negocio de mi papá hace 7 años. Al parecer, él hablaba de mí como su chica ideal y le decían que eso nunca iba a pasar. Esto es importante para la historia. En 2009, él y su mejor amigo, Josh, se metieron en las pastillas por culpa del abuelo de Josh, que era amputado y no podía controlar las medicinas. Dejaba por ahí un montón de metadona, clonazepam, hidrocodona y demás. Esto fue antes de la crisis de los opiáceos que afectó a mi generación en los últimos 15 años. 2 días antes de Navidad de 2009, Josh tuvo una sobredosis en la habitación donde mi novio se queda ahora. La habitación nunca me ha dado miedo, nunca he sentido nada extraño. Pero me han hecho algunas bromas que creemos que Josh hace para felicitar a mi novio por estar con la mujer que siempre esperó. Me he despertado con notas adhesivas que me cubrían todo el cuerpo, las bebidas derramadas en el suelo y objetos movidos justo donde salgo de la cama para que los pise primero por la mañana. Juro que he oído risitas cada vez que le he preguntado a mi novio si estaba bromeando. Sé cuando miente, siempre dice que no. Nos gusta pensar que es Josh jugando bromas, era conocido por eso. Pero nada de eso se compara con lo que Josh hizo por mí en 2017. No fue una broma, me salvó la vida. Hace 4 años, entré en shock anafiláctico y perdí la capacidad de hablar o mover la parte inferior de mi cuerpo. Estaba arriba, con una escalera curva y empinada que me separaba de mi teléfono. Recuerdo arrastrarme hasta las escaleras, sabiendo que sería fatal si me estrellaba contra la pared antes de la curva con los escalones grandes y empinados. Sé que estaba muy privada de oxígeno, pero de repente vi a Josh y a 2 de mis mejores amigas fallecidas subiendo las escaleras para llevarme al sofá de la sala con mi nebulizador y mi celular. Llamé al 911, pero no tenía voz. Mis amigas desaparecieron, excepto Josh. Él me dijo que iba a despertar a mi novio de la hamaca en el patio trasero. De repente, mi novio soñó con su amigo diciéndole que yo estaba en problemas. Mi novio corrió a la casa y en ese momento yo estaba muriendo. Ya no podía usar ninguna parte de mi cuerpo y no entraba aire a mis pulmones cuando inhalaba. Recuerdo que pensé en mi hija y que le pedía a su papá que superara mi pérdida y que mantuviera vivos los recuerdos de mí. Él murió en un accidente raro hace 8 meses, así que ahora estoy haciendo eso por él. Pero me estoy desviando. Luché por mantenerme consciente, pero me estaba desvaneciendo. Mi novio vio el número de la operadora en el teléfono y mi cuerpo sudoroso y azul. Me dijo que no creía que estuviera respirando. Por un milagro absoluto, justo en ese momento pasó una ambulancia por mi barrio. El hospital y la central de emergencias estaban a media hora de distancia. Esa coincidencia, junto a la premonición repentina de mi novio de que yo estaba herida, me salvó la vida. Josh y los paramédicos me salvaron la vida. Recuerdo que los paramédicos le preguntaron a mi novio si me había pasado de droga, pero no lo había hecho. Pensé en cómo Josh había muerto. Estaba balbuceando sobre cómo los muertos me estaban salvando después de una dosis grande de epinefrina, no es de extrañar que pensaran que estaba drogada. Los médicos y los paramédicos estaban desconcertados por cómo había logrado bajar esas escaleras o incluso seguir viva el tiempo suficiente para obtener ayuda. Tenía un moretón en la pierna, pequeño, y nada más. Y el peor dolor de cabeza de mi vida. Resulta que soy alérgica al látex de la pintura en aerosol. Les dije que simplemente había resbalado por las escaleras, pero no es como lo recuerdo. Lo extraño es que nunca conocí a Josh cuando estaba vivo. No sé cómo lo reconocí o cómo lo aluciné, pero se veía exactamente igual que en la foto que me mostraron. He tenido algunos encuentros paranormales,
Pero mi encuentro con Josh me salvó la vida y él ni siquiera me conocía. Así que gracias, Josh, por darme más tiempo en esta tierra. Desearía haberte conocido muchos años antes. Espero que descanses en paz y que solo te aparezcas de vez en cuando para echar un vistazo. Siempre vivimos en una casa donde las cosas simplemente eran un poco extrañas. Todos mis amigos y familiares con un mínimo de intuición, especialmente las mujeres que están más acostumbradas a estar alerta que mis tíos o mi padre y que no están muy en contacto con sus emociones, me comentaron de forma independiente que nuestra casa, particularmente la parte del sótano que estaba completamente bajo tierra, se sentía mal. Hay un montón de cosas que podría compartir, pero de todos modos, primero aquí está la historia. Necesitas conocer la distribución, eso es importante. La casa tenía el piso principal sobre un sótano que se abría parcialmente al exterior en la parte trasera de la casa. Mi habitación estaba en el sótano con una ventana que daba al bosque, del cual éramos dueños de las 19 hectáreas en las que se encontraba la casa. En la planta baja había una terraza que se extendía sobre la parte del sótano que se abría al patio trasero. Desde el sótano se salía al patio trasero debajo de la terraza. Se podía acceder a la terraza desde afuera por la planta baja y se podía acceder a ella desde el interior de la casa a través de la sala de estar y el dormitorio principal. Pasaron muchas cosas raras, como los golpes. Siempre había golpes en las puertas y ventanas de vidrio del sótano. Mis amigos también lo escucharon. Siempre sentimos como si nos estuvieran observando. Era profundamente inquietante y cuanto más te adentrabas en el sótano, más maligno se sentía. Sé que suena cliché decir maligno, y tal vez era solo la incomodidad primitiva de estar bajo tierra, pero algo se sentía realmente mal allá abajo. Los golpes se sentían inteligentes, no había árboles ni arbustos cerca de la casa que los causaran y los golpes se movían de ventana a ventana o de puerta de vidrio a puerta de vidrio. Si bien a veces golpeaba una de las ventanas de arriba, ya que la mayoría de esas ventanas daban a la terraza, la mayoría se quedaba abajo. Siempre eran de 3 a 5 golpes a la vez, se sentía como si me estuviera provocando. Ocurrió más cuando mis padres no estaban en casa, ellos nunca escucharon los golpes, pero todos mis amigos sí cuando estábamos solos en casa. Bien, tal vez se trataba de una persona con malas intenciones para un adolescente, un acosador humano. Realmente no creo en lo paranormal, pero sin embargo, esta experiencia es a la que sigo volviendo y realmente me hace dudar de todas las otras cosas extrañas que he experimentado. Una noche estaba abajo en mi habitación, los golpes fueron mucho peores esta vez. Pero no había ninguna razón aparente, por ejemplo, el clima era normal y tranquilo. El perro, sintiendo las vibraciones extrañas, estaba tumbado protectoramente sobre mis piernas y mirando hacia la puerta. Se sentía lo suficientemente incómodo como para patrullar la casa de vez en cuando y ladraba y gruñía a los golpes. De repente, escucho pasos fuertes y pesados en la terraza de arriba. Era tan distintivo que incluso podría decirte que era un hombre y que sonaba a botas de vaquero pesadas, pesadas como las de punta de acero, pero por supuesto, no se puede saber con certeza. Las botas de vaquero con punta de acero tampoco son raras en esta comunidad rural del suroeste de Missouri, condados de Jasper y Newton. Mi perro se lanzó hacia mí y subió corriendo las escaleras. Podía escucharlo frente a las ventanas y la terraza de vidrio haciendo sonidos que nunca lo había escuchado hacer. Pensé que era solo un intruso, así que me alegré mucho de que mi perro gigante pudiera asustarlo. Sin embargo, nunca escuché los pasos salir de la terraza. Llamo a mi mamá después de que mi perro se calma lo suficiente como para volver a mí, todavía nerviosa. Le pregunté si debía llamar a la policía, pero ¿de qué serviría si tardan más de 1 hora en llegar? Pensamos en llamar a un vecino para que se acercara y echara un vistazo,
pero dice que no vio nada y se fue. Opté por quedarme arriba en el dormitorio de mis padres. Nuevamente, el dormitorio tenía acceso a la terraza a través de una puerta de vidrio que tenía una película de privacidad para difuminar los detalles. Estoy sentada en la cama mirando la puerta con mi teléfono y mi perro vuelve a estar tumbado protectoramente sobre mis piernas. Se está calmando un poco y yo estoy empezando a calmarme cuando lo escucho gruñir. No es el gruñido típico que escucho cuando, por ejemplo, viene un hombre extraño, un hombre que conozco pero que no le gusta al perro. Era más primitivo. Levanté la vista y lo que vi me aterrorizó. Hay una cara en la ventana, excepto que no tiene cara, está presionada contra el vidrio y puedo distinguir una cara de color blanca, pero no veo contornos de ningún rasgo facial. Eso es lo que más me asustó. Sí, había una película de privacidad borrosa en la ventana, pero debería haber podido distinguir la luz y la sombra donde deberían estar los ojos, la nariz o la boca, pero no había nada. También era bajo, no se apartó, retrocedió muy lentamente y no puedo explicar por qué, pero tengo la sensación de que quería que lo viera y solo se fue una vez que supo que lo había hecho. Hubo otra experiencia que tuve en la casa. Fue cuando una niña pequeña vivía conmigo. Al principio tenía una habitación en el sótano, la habitación estaba a mitad de camino del sótano, la mitad del sótano que se abría al exterior se sentía tolerable, pero cuanto más atrás se iba, peor se sentía el sótano. Siempre lo atribuí al miedo primitivo de estar bajo tierra. Entonces, el dormitorio de esta niña estaba conectado al refugio antitormentas y a otro dormitorio que estaba muy profundo bajo tierra. Esta niña realmente luchaba contra el sueño, ya sabes, los niños luchan contra el sueño, pero se puso tan mal que la mudamos a un dormitorio de arriba porque siempre se quejaba de las sombras. Traté de explicarle el concepto de lo que son las sombras, dejamos luces nocturnas, pero ella todavía tenía mucho miedo de las sombras. Nunca he sabido lo que quería decir y su vida temprana fue traumática, así que ahora no recuerda nada antes de los 10 años, por lo que nunca ha podido articular su experiencia. Es difícil para mí saber si era algo normal de un niño de 5 años como tener miedo a la oscuridad o si algo la atormentaba. Vivía con nosotros porque su situación de vida no era la adecuada, por lo que también era más difícil saber qué era el trauma y que era algo normal de un niño de 5 años y que era anormal. Sin embargo, cuando la mudamos arriba, se sintió mejor. Otra vez estaba durmiendo en el sofá del sótano. Hay un pasillo detrás de donde está el sofá que va hacia la parte más profunda del sótano. El pasillo es una línea recta con dormitorios a cada lado en la parte profunda del sótano antes de abrirse a un espacio más amplio donde estaban el sofá y la sala de estar. Estaba acostada en el sofá de espaldas al pasillo cuando escuché algo caer en el dormitorio del fondo. Solo siento que algo entra en la sala de estar, se detiene un poco detrás de mí y me siento paralizada. No vi nada, pero las vibraciones que recibí fueron nuevamente las de un hombre blanco alto y delgado con cabello oscuro. Sentí miedo, pero no como si me fuera a hacer daño. Empecé a cantar himnos y lo sentí irse. Hubo algo más, pero no es mi historia para contar y involucra a una persona vulnerable. También hubo una vez que mi amigo y yo nos bañamos desnudos en mi piscina una noche, escuchamos algunas cosas extrañas y todos estuvimos de acuerdo en que no se sentía como un animal, era demasiado grande y no se movía como un animal. Todos observamos toda la noche, generalmente muy incómodos. Sin embargo, creemos que pudimos haber visto una cámara en el bosque, por lo que es posible que solo hubiera gente viviendo allí. A veces escuchaba gente festejar, pero nunca podía discernir exactamente de dónde venía el sonido. Lo que pasa es que algunas de estas cosas podrían explicarse por personas, fenómenos físicos o simplemente un campo electromagnético muy fuerte que me da las vibraciones extrañas, pero lo único que tiene sentido que puedo racionalizar para la cosa sin rostro es que también tuve un vecino que resultó tener una cosa por las adolescentes, así que tal vez solo tenía un acosador allí.
También había una habitación en la parte trasera del sótano a la que nunca entraba si podía evitarlo. No pasó nada allí, simplemente nunca me sentí cómoda y odiaba cuando me mudé por primera vez. Algunos amigos y yo estábamos abajo cuando todos escuchamos un sonido muy extraño como si rascaran la pared. Nos habíamos sentido extraños todo el tiempo, pero lo ignoramos hasta ese momento. Incluso revisé cosas como líneas ley o lo que sea y la casa no está en una. La familia anterior que construyó la casa era muy cristiana, así que no había actividad oculta. A veces todavía dudo de lo que vi con la cara sin rostro porque fue tan bizarro. Cuando era más joven, como de 5 años, mi familia vivía en una casa antigua de 3 pisos en un pequeño pueblo de Michigan. Mis recuerdos se han difuminado un poco ya que nos mudamos a mitad de mi año de kindergarten, pero sí recuerdo que había algo extraño en esa casa. Todavía ocasionalmente tengo sueños espeluznantes relacionados con esa casa, aunque se han vuelto menos frecuentes últimamente. En ese entonces, éramos una familia normal, mamá, papá, yo y mi hermana mayor por 5 años. Mis padres trabajaban en una fábrica de jugos local en turnos diferentes. Esa noche, mi madre estaba trabajando y mi padre nos cuidaba a mi hermana y a mí. Estábamos preparando palomitas de maíz en la cocina para acompañar la película que estábamos viendo. Pintaba ser una noche divertida con mi papá, sin embargo, no sucedió así. La cocina era grande y tenía una puerta-ventana que daba a nuestro lavadero, que a su vez tenía una puerta al patio trasero. Mi hermana se había acercado a la puerta del lavadero y mi padre estaba junto a la estufa, a la derecha de la puerta. Yo entraba a la cocina desde el comedor, que estaba entre la sala de estar y la cocina. De repente, mi hermana gritó aterrorizada mientras pasaba por la puerta y corrió rápidamente hacia mi padre. En ese momento, yo había llegado a la cocina, y como cualquier niño de 5 años, sentía curiosidad por lo que había asustado tanto a mi hermana mayor. Mi padre la había llevado de regreso a la puerta mientras ella decía que había visto algo en la ventana que la asustaba, aunque no sería hasta años después que me enteraría exactamente de qué se trataba. Mi padre estaba tratando de calmarla, asegurándole que no había nada allí y que lo que había visto debía ser solo un engaño de la mente. Fue entonces cuando lo vi yo mismo. Mirando hacia la ventana, había un extraño tono rojizo en el reflejo proyectado por la cocina desde el comedor, al menos al principio. Luego, de repente, la luz se transformó en lo que solo puedo describir como una gigantesca cabeza demoníaca desencarnada que parecía estar hecha de llamas. Mis ojos se abrieron como platos cuando la cosa pareció inclinar la cabeza hacia abajo y mirarme, para luego simplemente sonreír. Por supuesto, me asusté, perdí el control y grité con terror por mi padre también. Eventualmente nos calmamos y pasamos el resto de la noche para luego ir a dormir. Recuerdo esta parte aún más vívidamente que el primer encuentro, aunque estaba bastante nervioso y puede que honestamente me haya inventado la siguiente parte en mi cabeza, pero no cambia lo que vi. Mi hermana y yo compartíamos una habitación con literas y había un pequeño baño adjunto. El inodoro estaba justo dentro de la puerta a la izquierda, con espacio suficiente para que alguien se parara y quedara fuera de la vista si lo deseaba. Esto es importante porque cuando me acosté y agarré mis mantas, vi una cola puntiaguda roja oscura con una punta, ya sabes, las típicas que se usan en las imágenes del diablo, simplemente moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Como estaba justo esperando dentro del baño, no dije nada y me di la vuelta silenciosamente e hice todo lo posible por dormir, esperando que lo que sea que fuera simplemente desapareciera. También recuerdo otra noche en la que mi hermana y yo compartimos una habitación de arriba y después de acomodarnos en la cama, miré hacia el pasillo corto que iba entre nuestra habitación y la de nuestros padres al final del pasillo. Afuera de la ventana que había al final del pasillo siempre brillaba un poco de luz. Como vivíamos en la ciudad,
En el techo del pasillo había extrañas sombras en movimiento como agua fluyendo sobre él. Admito que es completamente posible que estuviera lloviendo y que solo era un niño asustado, pero recuerdo haber estado aterrorizado de todos modos. Cuando mi mamá vino a consolarme, me dijo que solo era polvo en el techo. Nunca pensé mucho en eso en ese entonces, pero ahora me pregunto si ella inventó una explicación aleatoria para calmarme. En los últimos años, aprendí más de mi familia. Estábamos hablando de experiencias extrañas y surgió el tema de la casa. El terror de mi hermana se había debido a que había visto a su gato recientemente muerto en la ventana. La historia fue que el gato entró en contacto con veneno para ratas y murió, lo que me hizo pensar. Sin embargo, mi mamá también dijo que mi hermana y yo siempre le teníamos miedo a ese lugar y no podíamos quedarnos arriba debido a nuestro miedo. También mencionó que en algún momento mientras mis padres dormían, mi papá comenzó a hablar en sueños y se dio la vuelta. Su propia descripción, y ella no inventa este tipo de cosas, es que sus ojos brillaban de color rojo y tuvo que gritarle y golpearlo para que se despertara. No recuerdo mucho más de esa casa, pero realmente se me quedaron grabados y me pregunto si hay más recuerdos de ese lugar que están enterrados en el fondo de mi mente. Esto no me pasó a mí, pero sí a una amiga mía llamada Willow. La historia ocurrió cuando se mudó a una casa nueva, rodeada de bosque y algunas casas abandonadas. Apenas se instaló, empezó a notar cosas raras. Al principio eran cosas pequeñas, casi imperceptibles, que solo se notaban si estabas buscando. Empezó con unas cuantas cosas desaparecidas, que ella asumía que simplemente había perdido. Después, se hicieron más evidentes, puertas que se cerraban solas detrás de ella, lo que la ponía nerviosa. Consideró mudarse, pero sus padres siempre lo achacaban a su imaginación. Las puertas se golpeaban, las fotos se movían, la estufa se encendía y apagaba sola, y a veces se despertaba y veía una sombra moverse en el rabillo del ojo. La última vez que pasó, eran las 2:30 de la mañana. Se despertó sin saber por qué. Se sentó y miró alrededor de su habitación, y notó una figura parada justo dentro del marco de la puerta. Naturalmente, se pegó a la cama como una lapa y no se movió ni un centímetro. Esa fue la mejor decisión que pudo tomar. Observó la figura durante unos minutos hasta que escuchó unos golpecitos ligeros, como si alguien estuviera tocando su escritorio con los dedos. Se tensó, y aquí es donde las cosas se ponen locas. Aunque suene un poco cliché, de repente, ella se tiró de la cama. No veía a nadie porque estaba oscuro, pero sintió manos en su cabeza. Le tiraban del pelo y ella intentó gritar, pero no pudo. Se retorció, pero de repente, no podía moverse. La arrastraron por toda la casa hasta la sala de estar, donde la tiraron al suelo. Mientras miraba hacia la oscuridad, una cara gris y extraña se asomó por encima de ella, con una sonrisa de oreja a oreja. La boca se abrió de repente y se abalanzó sobre ella. Justamente cuando las caras estaban a punto de tocarse, se despertó en su cama, jadeando. No hace falta decir que se mudó de esa casa y se quedó con una amiga durante 2 semanas, hasta que pudo mudarse con su tía. Tenía 16 años en ese entonces y ahora tiene 18. Sus padres todavía viven en esa casa, pero ella no ha vuelto a visitarla. Crecí en una casa construida en los 1860 en el estado de Nueva York, y nunca tuvimos problemas. Luego, compramos esta casa en Virginia, construida en los años 80, y déjenme decirles que amo las historias de miedo, pero nunca me había topado con tantas cosas espeluznantes como en esta casa. Hace 2 años, estaba amamantando a mi hijo a las 2 de la madrugada en la cama.
Mi novio siempre parecía despertarse con el bebé durante sus primeros meses y se quedaba con nosotros en el teléfono mientras nuestro hijo comía. Ambos estábamos bien despiertos esa noche, charlando un poco, y los perros dormían en la sala. De repente, escuchamos las patas de los perros en el piso de madera, jadeando con entusiasmo. Te cuento, estos perros normalmente ladran si alguien entra a la casa que no vive allí. Ambos escuchamos la voz de un hombre murmurando en la cocina, como si estuviera saludando a nuestros perros. Mi novio me miró conmocionado y se levantó para revisar, mientras yo estaba petrificada. Pero no vio nada en toda la casa. Unos meses después, estaba sola en nuestra habitación grande, guardando cosas y ordenando antes de irme a dormir. Apagué el interruptor de la luz y mi novio entró a la habitación, así que pasó justo a mi lado. No lo miré directamente, pero lo saludé mientras bajaba las sábanas. No respondió, todavía estaba distraída enchufando mi teléfono y todo eso, así que le pregunté si iba a dormir porque estaba de pie en su lado de la cama. No respondió, pero no lo estaba mirando. A él le gusta hacerme bromas, así que le pregunté directamente, ¿estás enojado conmigo?, mientras finalmente lo miraba. Él se agachó a su lado de la cama y pensé en serio que estaba recogiendo algo que nuestro hijo había tirado ahí. Le hice la misma pregunta de nuevo, y mi novio de verdad entró a la habitación y dijo, ¿con quién hablas? Sentí escalofríos por todo el cuerpo. Él solo sacudió la cabeza como diciendo, ¿estás loca, chica? Desde entonces, han pasado algunas cosas más pequeñas. Una vez, el juguete de mi hijo se encendió solo en la sala sin que nadie estuviera cerca. Y una mañana, mi novio llegó a casa del turno de noche y la canasta de la ropa estaba en medio de la cocina. Pensó que la había movido antes de acostarme, pero le aseguré que no tenía razón para hacerlo. La razón por la que comparto esto ahora es que estaba cocinando en la cocina y escuché un silbido detrás de mí. Hoy mismo escuché a un humano adulto toser arriba. Me estoy volviendo loca. Mi vecina es amiga de la primera esposa del dueño anterior y ella solía vivir en nuestra casa mientras estaba de visita. Aproveché la oportunidad de preguntarle si alguna vez había experimentado algo en la casa. Se rió y dijo, oh, sí, ese es solo el hermano de Jimmy. Jimmy es su exmarido. Finalmente me sentí tan validada al saber que no estoy loca. Hace como 20 años, mis dos hijos y yo rentamos un departamento. Era el último piso de una casa construida en 1910. Todo iba bien al principio, hasta que después de unas noches, ya instalados, creí soñar con mis hijos, pero desperté con sus ruidos, muy reales. Fui a verlos, pero estaban dormidos. Sin embargo, los ruidos continuaron. Logré volver a dormirme, pero los sonidos volvieron. Escuchaba pasos corriendo por el techo, risitas y carcajadas. Al día siguiente revisé el ático, pero no encontré nada fuera de lugar. Era muy extraño. Esa noche, los sonidos regresaron. Unos días después conocí a mis vecinos de abajo. Me contaron que, según se decía, todo el edificio estaba embrujado por varias entidades. A ellos se les apagaban las luces, se les abrían los grifos y se quedaban abiertos, y además veían sombras. En ese momento, lo aceptamos. Yo también había experimentado mi cuota de actividad paranormal por parte de mi propia familia. Esto continuó por un tiempo hasta que nos mudamos a una casa que compramos. Parece que uno de esos espíritus logró venir conmigo. Lo terminamos llamando Note. Ahora, si algo se pierde, le pedimos amablemente que lo devuelva. Esperamos unos minutos y aparece en un lugar obvio. A los gatos también les encanta ahora, al menos esos otros niños que rondaban el ático se quedaron en ese departamento.
Hola a todos mis terroríficos amigos. Espero que hayan disfrutado de estas nuevas historias de terror. Quiero agradecerles por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, por compartir mis vídeos y por suscribirse al canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, dejar un comentario contándome qué les pareció y compartirlo con sus amigos amantes del terror. Y si aún no están suscritos al canal, les invito a hacerlo ahora mismo para que no se pierdan ninguna de las historias terroríficas que les tengo preparadas. Recuerda que el terror siempre está ahí, acechando en las sombras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.